¿Por qué las reinas medievales temían tanto sus noches de bodas que algunas preferían la muerte antes que enfrentarlas? Imagina ser una niña de 13 años, arrancada de tu hogar, vendida como mercancía en un trato político, obligada a yacer con un extraño adulto mientras una turba de nobles borrachos grita chistes obscenos. ¿Era esto amor romántico o un ritual de terror sistemático que destrozaba almas inocentes? Hoy desentrañamos esta pesadilla histórica, porque entender el pasado nos fuerza a cuestionar cómo la sociedad sacrificaba a sus hijas en el altar del poder. Tú, que me escuchas, ¿crees que estos horrores son solo reliquias del pasado? ¿O persisten en formas más sutiles? Quédate conmigo, porque esta verdad no solo impacta, sino que te desafía a reflexionar sobre el valor de las mujeres en cualquier era. Si esta revelación sobre el sufrimiento oculto de las reinas medievales te sacude el alma, suscríbete ahora. Demuestra que rechazas el silencio sobre el dolor femenino en la historia. ¿Cuántos seremos los que buscamos la verdad absoluta? En 1236, en la majestuosa catedral de Canterbury, bajo el aroma acre del incienso y los susurros de nobles conspiradores, Eleanor de Provenza, una niña de 13 años, con ojos asustados y manos temblorosas, se casó con Enrique III de Inglaterra, un hombre de 28 que la miraba con la frialdad de un comprador evaluando su adquisición. Eleanor venía de Provenza, una región de viñedos y trovadores, donde las niñas soñaban con jardines perfumados, no con contratos que las intercambiaban por alianzas territoriales. Su padre, Ramón Berenguer IV, vio en este matrimonio una chance de elevar su linaje. Enrique, en cambio, buscaba estabilizar un reino tambaleante tras la muerte de su padre, Juan sin tierra. Para Eleanor, ese día de enero no fue un cuento de hadas. Fue el fin de su infancia. Nunca había visto a Enrique hasta que él levantó su velo, un gesto que la dejó expuesta como una ofrenda sacrificial. Los matrimonios reales medievales no tenían nada que ver con el amor. Eran transacciones frías, diseñadas para unir reinos, asegurar herencias o evitar guerras. Las niñas como Eleanor eran peones en un tablero de ajedrez político, donde sus sentimientos eran irrelevantes. A los 12 o 13 años, muchas ya sabían que su destino estaba sellado por acuerdos firmados en castillos lejanos. Imagina la angustia de una niña que, mientras jugaba con muñecas, era llamada por su padre para informarle que sería enviada a un país extraño, a casarse con un hombre que podría ser cruel, violento o simplemente indiferente. No había opción de negarse. Decir no era impensable. Significaba deshonrar a la familia, perder tierras o incluso desencadenar conflictos armados. El verdadero horror, sin embargo, no era solo el matrimonio arreglado, sino lo que seguía, la ceremonia de consumación. Este ritual, conocido como la ceremonia de la cama, convertía el acto más íntimo en un espectáculo público humillante. Tras el banquete nupcial, la pareja era escoltada al dormitorio por una multitud de invitados, desde familiares hasta desconocidos, que llenaban la habitación con risas, comentarios subidos de tono y burlas. La novia, a menudo una niña, era desnudada frente a todos, mientras los presentes hacían chistes sobre su cuerpo o daban consejos no solicitados. En los casos reales, la presión era aún mayor, porque la consumación debía ser verificada para garantizar la validez del matrimonio. A veces, los testigos permanecían en la habitación, ocultos tras cortinas o al pie de la cama, observando para confirmar que el acto se completaba. Para una niña como Eleanor, esto no era solo vergonzoso, era aterrador. A los 13 años, apenas entendía lo que implicaba el sexo, mucho menos estaba preparada para soportar la presión de un público que juzgaba cada uno de sus movimientos. La virginidad de la novia era un activo político, y su pérdida debía ser documentada para evitar disputas sobre la legitimidad de futuros herederos. Si la consumación no ocurría, el matrimonio podía ser anulado, lo que ponía en riesgo alianzas cruciales. Por eso, la noche de bodas no era un momento de intimidad, sino una prueba pública, donde el cuerpo de la reina se convertía en propiedad del reino. El impacto psicológico de estas ceremonias era devastador.
Las niñas crecían sabiendo que sus cuerpos no les pertenecían. Desde pequeñas, se les enseñaba que su valor residía en su capacidad para producir herederos, no en sus sueños o personalidades. Esta realidad creaba una ansiedad constante, un miedo que las acompañaba desde la infancia. No sabían cuándo llegarían las órdenes de matrimonio, ni qué clase de hombre las esperaba. ¿Sería un rey piadoso o un tirano violento? La incertidumbre las consumía, y la noche de bodas representaba la culminación de ese terror. Eleanor de Provenza no fue una excepción. Cuando llegó a Inglaterra, no hablaba inglés y apenas conocía las costumbres de la corte. Estaba sola, rodeada de extraños que la veían como un medio para un fin. Su noche de bodas con Enrique III fue, según crónicas de la época, un evento lleno de formalidades, pero también de una tensión palpable. Los cortesanos esperaban pruebas de la consumación, y Eleanor, con solo 13 años, tuvo que enfrentar no solo la intimidad forzada, sino también la vigilancia de una corte que no se preocupaba por su bienestar. Pero el trauma no terminaba con la noche de bodas. Al amanecer, las reinas como Eleanor enfrentaban una nueva realidad. Sus cuerpos ahora eran herramientas del Estado. Cada mes, sus ciclos menstruales eran monitoreados por sirvientes y médicos que buscaban señales de embarazo. La presión para concebir un heredero era inmensa, porque una reina que no producía hijos podía ser considerada un fracaso, enfrentándose a la humillación pública o incluso al repudio. En 1239, con solo 16 años, Eleanor dio a luz a su primer hijo, Eduardo, tras un parto que casi le cuesta la vida. La corte celebró, pero para ella, el alivio estaba mezclado con el temor de futuros embarazos. Si esta verdad sobre el sufrimiento de estas reinas te está impactando, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que buscan la verdad. El calvario de las reinas medievales no se detenía tras la noche de bodas. Era apenas el comienzo de una vida de vigilancia y sacrificio. Imagina despertar al día siguiente con el cuerpo dolorido y la mente fracturada, solo para descubrir que tu intimidad sigue siendo un asunto público. Las sábanas de la cama nupcial eran inspeccionadas minuciosamente por cortesanos en busca de sangre, una prueba cruel de que la consumación había ocurrido. Médicos reales, con sus manos frías y sus instrumentos primitivos, examinaban a la novia para confirmar su pérdida de virginidad, mientras escribían informes detallados que se archivaban como documentos oficiales. Para una niña como Eleanor de Provenza, este proceso era una violación adicional de su dignidad, una extensión de la humillación sufrida en la noche de bodas. El papel de una reina medieval se reducía a una función biológica: producir herederos varones. Cada aspecto de su vida reproductiva estaba bajo escrutinio. Las criadas reportaban cualquier cambio en su cuerpo, desde la llegada de su menstruación hasta posibles signos de embarazo. La presión era implacable. Si una reina no concebía rápidamente, los rumores se desataban. ¿Era estéril? ¿Estaba maldita por Dios? O peor aún, estaba traicionando al rey con su infertilidad. Estas acusaciones podían llevar a la anulación del matrimonio, al exilio o, en casos extremos, a castigos más severos. Margarita de Anjou, casada con Enrique VI de Inglaterra a los 15 años en 1445, enfrentó 8 años de especulaciones crueles antes de dar a luz a su único hijo, Eduardo de Westminster, en 1453. Durante ese tiempo, su cuerpo fue objeto de un escrutinio constante, y los cortesanos murmuraban sobre su fracaso como reina. El peligro físico de estas expectativas era igual de aterrador. En la Edad Media, la medicina era rudimentaria, y el parto era un riesgo mortal. Las mujeres, especialmente las adolescentes, enfrentaban tasas de mortalidad alarmantes. Se estima que entre el 10 y el 20% de las mujeres morían durante o después del parto, y las reinas no estaban exentas. Los médicos reales priorizaban la vida del bebé, especialmente si era varón, sobre la de la madre. Isabel de Valois, casada con Ricardo II de Inglaterra a los 8 años en 1396, fue una excepción, ya que su matrimonio no se consumó hasta que fue mayor. Sin embargo,
Muchas otras no tuvieron esa suerte. Las niñas de 12 o 13 años, como Margarita Beaufort, enfrentaban embarazos antes de que sus cuerpos estuvieran completamente desarrollados, lo que resultaba en partos traumáticos y a menudo fatales. Margarita Beaufort, casada a los 12 años con Edmundo Tudor en 1455, es un ejemplo desgarrador. Edmundo, de 24 años, no esperó a que Margarita alcanzara la madurez física. Ansioso por asegurar su herencia, la forzó a consumar el matrimonio de inmediato. El resultado fue un embarazo que casi la mata. A los 13 años, dio a luz a Enrique Tudor, quien más tarde sería Enrique VII. El parto fue tan traumático que Margarita nunca volvió a concebir, a pesar de casarse 2 veces más. Su cuerpo quedó marcado para siempre, un recordatorio físico del precio que pagó por las ambiciones políticas de otros. El sistema no solo dañaba el cuerpo, sino también la mente. Las reinas vivían en un estado de ansiedad perpetua, sabiendo que cada embarazo podía ser su último. Desarrollaban rituales y supersticiones para protegerse. Rezaban a santas como Margarita de Antioquía, patrona de las parturientas, o llevaban amuletos para evitar abortos espontáneos. Algunas intentaban métodos primitivos de control de natalidad, como hierbas o barreras físicas, pero estos actos eran peligrosos. Si se descubría que una reina evitaba el embarazo, podía ser acusada de traición, ya que su fertilidad era esencial para la estabilidad del reino. En 1483, Anna Neville, esposa de Ricardo III, enfrentó rumores de que su falta de hijos era deliberada, lo que intensificó la desconfianza en una corte ya fracturada por intrigas. La soledad era otro peso insoportable. Las reinas, a menudo enviadas a cortes extranjeras, llegaban sin aliados ni amigos. No hablaban el idioma local, no entendían las costumbres y estaban rodeadas de cortesanos que las veían como herramientas políticas, no como personas. Isabel de Francia, casada con Eduardo II de Inglaterra a los 12 años en 1308, llegó desde Francia a una corte hostil que la despreciaba por su origen. Intentó aferrarse a sus tradiciones francesas, pero fue forzada a adaptarse, perdiendo su identidad en el proceso. Sus cartas a su familia revelan una nostalgia tan profunda que la hacía enfermar físicamente, un eco del dolor de muchas reinas que lloraban por un hogar al que nunca regresarían. La vigilancia constante también alimentaba la paranoia. Las reinas sabían que cada palabra y acción era observada. Las criadas podían ser espías, los médicos podían traicionar sus confidencias, y hasta sus esposos podían volverse enemigos si no cumplían con las expectativas. Esta atmósfera de desconfianza llevaba a algunas a volverse retraídas o a desarrollar comportamientos obsesivos. Otras, como Catalina de Aragón, quien se casó con Arturo Tudor a los 15 años en 1501, encontraron refugio en la religión, pasando horas en oración para soportar el peso de su vida. Pero incluso la fe no siempre era suficiente para mitigar el trauma. El matrimonio real no ofrecía escapatoria. Una vez casadas, las reinas estaban atrapadas en un ciclo de deberes reproductivos y vigilancia política. No podían divorciarse sin causar un escándalo internacional, y huir era imposible. Su destino estaba sellado desde el momento en que firmaban el contrato nupcial, a menudo años antes de la boda. Esta falta de control sobre sus vidas las llevaba a una resignación trágica, aceptando su sufrimiento como parte de su deber como reinas. Si este relato sobre el costo humano de estos matrimonios te está impactando, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que buscan la verdad. El sufrimiento de las reinas medievales iba más allá de la noche de bodas y la vigilancia reproductiva. Era una vida entera de opresión diseñada para despojarlas de su humanidad. Imagina ser una niña de 14 años como Juana de Navarra casada con Felipe IV de Francia en 1284 y descubrir que tu nuevo hogar es una prisión dorada donde cada decisión desde lo que comes hasta cómo te vistes está dictada por la corte. Tu cuerpo no es tuyo, tu voz no importa, y tu única función es servir como un engranaje en la maquinaria política de un reino extraño. Este era el destino de las reinas,
cuya existencia estaba marcada por un control absoluto que comenzaba con el terror de la noche de bodas y se extendía hasta su último aliento. Juana, una heredera de Navarra, llegó a Francia con solo 11 años, prometida a Felipe, quien era 5 años mayor. Aunque la consumación se retrasó hasta que cumplió 14, la espera no fue un alivio. Fue una prolongación de la ansiedad. Sabía que su valor residía en su capacidad para unir Navarra a Francia y producir herederos para la corona. Cuando finalmente consumaron el matrimonio, la corte francesa exigió pruebas públicas de su virginidad, un proceso que la dejó humillada y expuesta. Pero su sufrimiento no terminó ahí. Como reina, Juana enfrentó la presión constante de demostrar su fertilidad, mientras navegaba una corte llena de intrigas, donde su origen navarro la hacía sospechosa ante los nobles franceses. El control sobre las reinas no se limitaba a su vida reproductiva. Sus movimientos, amistades y hasta su correspondencia eran monitoreados. Las cartas de Juana a su familia en Navarra eran abiertas y leídas por consejeros reales antes de ser enviadas, asegurándose de que no revelara secretos o expresara descontento. Esta vigilancia constante creaba una sensación de aislamiento asfixiante. Las reinas no podían confiar en nadie, ni siquiera en sus damas de compañía, que a menudo actuaban como informantes para el rey o sus rivales. Este entorno de desconfianza llevaba a muchas a desarrollar comportamientos defensivos, desde el silencio absoluto hasta estallidos emocionales que los cortesanos interpretaban como inestabilidad. La salud mental de estas reinas sufría enormemente. Vivir bajo presión constante, sin autonomía ni apoyo emocional, llevaba a muchas a estados de depresión profunda o paranoia. Algunas, como Isabel de Baviera, esposa de Carlos VI de Francia en 1385, mostraron signos de lo que hoy podríamos diagnosticar como trastorno de estrés postraumático. Isabel, casada a los 15 años, llegó a una corte francesa en medio de la Guerra de los 100 años, donde su papel era asegurar la paz mediante un heredero. Pero Carlos sufría episodios de locura, lo que la dejaba vulnerable ante una corte que la culpaba por los problemas del reino. Sus cartas describen noches de insomnio, miedo constante a ser acusada de traición y una soledad que la consumía. El cuerpo de las reinas también pagaba un precio físico por su rol. Los embarazos múltiples, a menudo iniciados antes de que sus cuerpos estuvieran listos, causaban daños irreversibles. Ana de Bohemia, primera esposa de Ricardo II de Inglaterra, casada en 1382 a los 15 años, sufrió varios abortos espontáneos antes de morir a los 28 sin haber producido un heredero. Los médicos medievales, con sus conocimientos limitados, a menudo empeoraban las cosas con tratamientos como sangrías o pociones tóxicas que debilitaban aún más a las reinas. Ana, descrita como una mujer de gran inteligencia y sensibilidad, se hundió en una melancolía profunda tras cada pérdida, sabiendo que su fracaso ponía en riesgo su posición. La educación de estas reinas, aunque a veces extensa, era irrelevante para su función. Muchas, como Matilde de Escocia, casada con Enrique I de Inglaterra en 1100, eran instruidas en literatura, música y religión, pero estas habilidades eran vistas como adornos, no como herramientas de poder. Matilde, de 22 años al casarse, era una excepción por su edad, pero no por su falta de agency. Su conocimiento no le sirvió para influir en la corte. Su único propósito era dar herederos y actuar como un símbolo de estabilidad. Esta desconexión entre sus capacidades y su rol generaba una frustración silenciosa que muchas reinas expresaban en diarios o cartas privadas. La religión ofrecía un refugio aparente, pero también era una forma de control. Las reinas eran animadas a ser piadosas, a pasar horas en oración o a financiar monasterios, pero esto no les otorgaba poder real. Más bien, reforzaba la idea de que su sufrimiento era parte de un plan divino. Catalina de Aragón, tras la muerte de su primer esposo, Arturo, en 1502, se aferró a la fe para soportar el limbo de su viudez antes de casarse con Enrique Whatton. Pero incluso su devoción fue usada en su contra cuando Enrique buscó anular su matrimonio, acusándola de no cumplir con su deber de producir un heredero varón viable.
Las reinas que intentaban ejercer influencia enfrentaban riesgos enormes. Leonor de Aquitania, casada con Luis VII de Francia en 1137 a los 15 años, era una excepción por su astucia y carisma. Pero incluso ella fue castigada cuando intentó desafiar las normas. Tras divorciarse de Luis, se casó con Enrique II de Inglaterra, pero su ambición política la llevó a ser encarcelada durante años por su propio esposo. Su historia muestra que las reinas que buscaban agency eran vistas como amenazas, no como aliadas. El sistema estaba diseñado para mantener a las reinas sumisas. Desde niñas, se les enseñaba que su valor residía en su obediencia y fertilidad. Cualquier intento de rebelión, ya fuera negándose a consumar el matrimonio o cuestionando las decisiones de su esposo, podía resultar en acusaciones de traición o herejía. En 1314, Margarita y Blanca de Borgoña, esposas de los hijos de Felipe IV, fueron encarceladas por rumores de infidelidad, aunque las pruebas eran dudosas. Su castigo no fue solo por sus supuestas acciones, sino por desafiar el control absoluto que se esperaba de ellas. El impacto de este sistema en la identidad de las reinas era profundo. Perdían su cultura, su lengua y su sentido de sí mismas al ser absorbidas por la corte de su esposo. Las que llegaban de tierras extranjeras, como Felipa de Hainaut, esposa de Eduardo III de Inglaterra en 1328, debían abandonar sus tradiciones para adoptar las de su nuevo reino. Felipa, de 14 años, llegó desde los Países Bajos con esperanzas de una vida noble, pero encontró una corte que la veía como un medio para fortalecer la alianza contra Francia. Su adaptación fue un acto de supervivencia, no de elección. Si esta verdad sobre la opresión de estas reinas te está impactando, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que buscan la verdad. La vida de una reina medieval era una prisión de expectativas, donde cada día traía nuevos recordatorios de su falta de control. Más allá de la noche de bodas y los embarazos forzados, las reinas enfrentaban una existencia donde su voluntad era aplastada por el peso de las alianzas políticas. Imagina ser Catalina de Valois, casada con Enrique V de Inglaterra en 1420 a los 19 años. Aunque su edad era mayor que la de muchas novias reales, su matrimonio fue un tratado para sellar la paz entre Inglaterra y Francia durante la Guerra de los 100 años. Pero esta paz vino con un costo personal inmenso. Catalina fue arrancada de su hogar en Francia, llevada a una corte hostil y obligada a cumplir con las expectativas de un rey guerrero, que veía su matrimonio como una victoria militar, no como una unión humana. Catalina dio a luz a Enrique VI en 1421, pero su esposo murió al año siguiente, dejándola viuda a los 21 años. En lugar de encontrar alivio, enfrentó una nueva forma de control. La corte inglesa le prohibió volver a casarse sin permiso, temiendo que un nuevo esposo pudiera reclamar influencia sobre el joven rey. Catalina desafió esta restricción al casarse en secreto con Owen Tudor, pero su acto de rebeldía tuvo consecuencias. Fue separada de sus hijos y murió en 1437, tras años de aislamiento. Su historia ilustra cómo las reinas, incluso en la viudez, seguían siendo peones en el juego político, sin derecho a decidir su propio destino. El matrimonio real también significaba vivir bajo la amenaza constante de la violencia. Los reyes medievales no eran siempre los caballeros galantes de las leyendas. Algunos, como Eduardo II de Inglaterra, esposo de Isabel de Francia, eran conocidos por su crueldad o indiferencia hacia sus esposas. Isabel, casada en 1308, soportó años de humillaciones públicas debido a las relaciones de Eduardo con sus favoritos masculinos, como Piers Gaveston. Aunque Isabel eventualmente lideró una rebelión contra su esposo, su triunfo fue excepcional. La mayoría de las reinas no tenían el poder ni los recursos para desafiar a sus esposos, y las que lo intentaban enfrentaban castigos severos, desde el encierro hasta la ejecución. La violencia no siempre venía del rey. Las cortes medievales eran nidos de intrigas, y las reinas a menudo eran blanco de nobles celosos o ambiciosos. Ana de Bretaña, casada con Carlos V de Francia en 1491, a los 14 años, llegó a una corte donde su independencia como duquesa de Bretaña
era vista como una amenaza. Los nobles franceses presionaron para que renunciara a sus derechos soberanos, y su matrimonio fue una herramienta para someter su ducado al control francés. Ana resistió, pero su vida estuvo marcada por la lucha constante contra quienes querían reducirla a una figura decorativa. El impacto físico de los matrimonios reales también incluía el agotamiento de los embarazos consecutivos. Las reinas eran presionadas para producir múltiples herederos, a menudo sin tiempo para recuperarse entre partos. Leonor de Castilla, esposa de Eduardo I de Inglaterra, dio a luz a 16 hijos entre 1255 y 1290, de los cuales solo 6 sobrevivieron hasta la edad adulta. Cada embarazo era un riesgo mortal, y los partos frecuentes debilitaban su salud hasta su muerte, a los 49 años. Los médicos de la época, con sus métodos basados en la teoría de los humores, a menudo causaban más daño que alivio, utilizando sangrías o hierbas peligrosas que podían provocar infecciones. Las reinas también enfrentaban la presión de mantener una imagen pública impecable. Debían ser símbolos de virtud, belleza y piedad, incluso cuando sus vidas personales estaban llenas de dolor. Cualquier desliz, real o inventado, podía ser usado en su contra. En 1478, Isabel de York, casada con Enrique VII de Inglaterra, fue acusada de conspirar contra su esposo, aunque las pruebas eran débiles. Estas acusaciones no solo amenazaban su posición, sino que también alimentaban la narrativa de que las reinas eran inherentemente poco confiables, justificando un control aún más estricto sobre ellas. La falta de privacidad era otra forma de opresión. Las reinas vivían rodeadas de cortesanos, sirvientes y espías. Incluso sus momentos más íntimos, como bañarse o vestirse, eran observados. Margarita de Escocia, casada con Luis XI de Francia en 1436, a los 11 años, escribió en sus diarios sobre la incomodidad de ser vigilada constantemente, incluso en su dormitorio. Esta invasión constante erosionaba cualquier sentido de seguridad o autonomía, convirtiendo sus vidas en una actuación perpetua para una audiencia crítica. La educación religiosa de las reinas, aunque a veces les ofrecía consuelo, también reforzaba su sumisión. Se esperaba que fueran modelos de piedad, asistiendo a misas diarias y financiando obras caritativas, pero estas actividades eran más una obligación que una elección. Felipa de Lancaster, casada con Juan I de Portugal en 1387, dedicó gran parte de su vida a obras religiosas, pero sus esfuerzos eran cuidadosamente orquestados por la corte para proyectar una imagen de estabilidad. Su verdadera influencia era limitada, y sus actos de caridad eran más propaganda que expresión personal. Las reinas extranjeras enfrentaban un desafío adicional, la hostilidad cultural. Al llegar a un nuevo reino, debían abandonar sus tradiciones y adaptarse a las costumbres locales. María de Escocia, casada con Francisco II de Francia en 1558 a los 16 años, luchó por integrarse en una corte que la veía como una intrusa. Su acento escocés y sus modales fueron ridiculizados, y su incapacidad para producir un heredero antes de la muerte de Francisco en 1560 la dejó vulnerable en una corte que ya no la necesitaba. El impacto psicológico de esta alienación era profundo. Muchas reinas desarrollaban lo que hoy podríamos identificar como ansiedad crónica o depresión. Algunas, como Juana de Castilla, conocida como la Loca, mostraron signos de colapso mental tras años de presión y aislamiento. Casada con Felipe el Hermoso en 1496, Juana enfrentó no solo la infidelidad de su esposo, sino también la manipulación de su padre, Fernando de Aragón, quien la declaró incapaz para mantener el control de Castilla. Su historia, aunque extrema, refleja el destino de muchas reinas cuya salud mental fue sacrificada por las demandas de su rol. Si esta verdad sobre la opresión de estas reinas te está impactando, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que buscan la verdad. El destino de las reinas medievales era un ciclo interminable de sacrificio, donde su humanidad se desvanecía bajo el peso de las expectativas políticas. Más allá de la noche de bodas, los embarazos forzados y la vigilancia constante, estas mujeres
Enfrentaban una vida donde su identidad era moldeada para servir al reino, no a sí mismas. Imagina ser Matilde de Flandes, casada con Guillermo el Conquistador en 1051, a los 19 años. Aunque su matrimonio fue considerado una alianza exitosa, Matilde vivió bajo la sombra de un esposo cuya ambición por conquistar Inglaterra la obligó a desempeñar un papel secundario, gestionando el ducado de Normandía mientras él libraba guerras. Su vida, aunque menos trágica que la de otras, seguía siendo una de subordinación, donde su inteligencia y habilidades eran usadas para los fines de Guillermo, no para los suyos. Matilde dio a luz a 9 hijos, cada uno un eslabón en la cadena de poder de Guillermo, pero los partos repetidos dañaron su salud. A diferencia de las reinas más jóvenes, Matilde tenía la ventaja de una edad más madura al casarse, pero esto no la libró de la presión de producir herederos varones. Su papel como regente en Normandía, mientras Guillermo estaba en Inglaterra, le dio cierta autoridad, pero siempre bajo la supervisión de consejeros leales a su esposo. Esta aparente libertad era una ilusión. Matilde no tenía autonomía real, y sus decisiones eran escrutadas para asegurar que sirvieran a los intereses de la corona. El sistema de matrimonios reales también exponía a las reinas a rivalidades familiares. Muchas, como Berenguela de Castilla, casada con Alfonso IX de León en 1197 a los 17 años, se encontraron atrapadas en conflictos dinásticos. Berenguela fue usada para unir los reinos de Castilla y León, pero su matrimonio fue anulado por el Papa en 1204 debido a la consanguinidad. Aunque regresó a Castilla, su rol como madre del futuro rey Fernando III la mantuvo bajo presión para asegurar la estabilidad política. Las reinas no solo debían lidiar con sus esposos, sino también con suegros, hermanos y otros parientes que veían en ellas una amenaza o una oportunidad. La anulación de matrimonios era otra espada colgando sobre las reinas. Si no cumplían con las expectativas, especialmente la de producir herederos, sus matrimonios podían ser disueltos, dejándolas en una posición precaria. Leonor de Provenza, tras dar a luz a varios hijos, enfrentó rumores de anulación cuando Enrique III consideró otras alianzas políticas. Aunque finalmente mantuvo su posición, la amenaza constante de ser descartada alimentaba su inseguridad. Las reinas sabían que su valor era temporal, ligado a su fertilidad y a la utilidad política de su familia. La vida cortesana también imponía una presión estética. Las reinas debían encarnar un ideal de belleza, incluso cuando el agotamiento físico y emocional las consumía. Margarita de Francia, segunda esposa de Eduardo I de Inglaterra, casada en 1299 a los 20 años, era elogiada por su apariencia, pero los cronistas también notaban su cansancio tras múltiples embarazos. La corte esperaba que las reinas mantuvieran una fachada de perfección usando ropa elaborada y joyas que a menudo eran incómodas, mientras ocultaban el dolor de sus cuerpos maltratados por los partos. La religión, aunque ofrecía consuelo, también era una herramienta de control. Las reinas eran presionadas para financiar monasterios, asistir a misas interminables y proyectar una imagen de santidad. Isabel de Portugal, esposa de Juan II de Castilla en 1447, dedicó gran parte de su vida a obras piadosas, pero esto no la protegió de las intrigas de la corte. Su devoción era vista como una forma de mantenerla ocupada, lejos de las decisiones políticas. Las reinas que intentaban usar la religión para ganar influencia, como Isabel de Francia, a menudo eran acusadas de manipulación o herejía si sus acciones incomodaban a los poderosos. El impacto de esta vida de opresión se manifestaba en enfermedades físicas y mentales. Muchas reinas sufrían de dolencias crónicas, desde infecciones causadas por partos mal atendidos hasta agotamiento físico por la falta de descanso. Leonor de Aragón, casada con Pedro IV de Aragón en 1349, murió a los 48 años tras una vida de embarazos constantes y tensiones políticas. Su salud se deterioró lentamente, pero su sufrimiento fue ignorado por una corte que solo valoraba su capacidad reproductiva. Las reinas también enfrentaban la amenaza de ser culpadas por los fracasos de sus esposos. Cuando un reino caía en crisis, ya fuera por guerras, hambrunas o inestabilidad política,
Las reinas extranjeras eran a menudo los chivos expiatorios. Ana de Austria, esposa de Luis XIII de Francia en 1615, fue acusada de traición debido a su origen español, aunque no tenía control sobre las decisiones políticas. Esta hostilidad alimentaba su aislamiento, ya que incluso los cortesanos que parecían amistosos podían volverse en su contra en cualquier momento. Entonces, la educación de las reinas, aunque a veces incluía conocimientos de política y diplomacia, raramente les servía para ejercer poder real. Felipa de Güeldres, casada con Renato de Anjou en 1419, era conocida por su inteligencia, pero su rol se limitó a gestionar las finanzas de su esposo mientras él estaba en campañas militares. Su conocimiento era un recurso para otros, no para ella misma. Esta desconexión entre sus capacidades y su papel generaba una frustración que muchas reinas expresaban en privado, pero nunca podían manifestar públicamente sin riesgo. El impacto psicológico de esta vida era devastador. Muchas reinas desarrollaban lo que hoy podríamos identificar como trastornos de ansiedad o depresión. Algunas, como María de Teck, esposa de Jorge V de Inglaterra, aunque posterior al período medieval, su caso refleja patrones similares, mostraban signos de retraimiento emocional, evitando interacciones sociales para protegerse de la presión constante. En la Edad Media, estas conductas eran malinterpretadas como debilidad o locura, lo que agravaba el aislamiento de las reinas. Si esta verdad sobre la opresión de estas reinas te está impactando, haz clic en suscribirte. Es gratis, y no tienes excusa para no unirte a los que buscan la verdad. El sufrimiento de las reinas medievales era una herida que no sanaba, una cadena que las ataba desde la infancia hasta la tumba. Más allá de la noche de bodas, los partos peligrosos y la vigilancia constante, estas mujeres vivían en un mundo que les negaba cualquier forma de agency. Imagina ser Blanca de Castilla, casada con Luis VIII de Francia en 1200 a los 12 años. Su matrimonio fue parte de un tratado para calmar las tensiones entre Francia e Inglaterra, pero para Blanca significó dejar su hogar en Castilla y adaptarse a una corte que la veía como una extranjera. Como madre de Luis IX, conocido como San Luis Blanca, tuvo más influencia que muchas reinas, pero esta vino a un costo: años de lucha contra nobles que cuestionaban su autoridad, y un matrimonio donde su voz era secundaria a la de su esposo. Blanca dio a luz a 12 hijos, de los cuales solo 5 sobrevivieron. Cada parto era un recordatorio de su mortalidad, y la presión para producir herederos varones la mantuvo en un estado de tensión constante. Cuando Luis VIII murió en 1226, Blanca se convirtió en regente de su hijo de 11 años, pero su poder era frágil. Los nobles franceses, recelosos de una reina extranjera, conspiraron contra ella, acusándola de ambición desmedida. Su historia muestra que incluso las reinas que lograban cierta autoridad seguían siendo vulnerables a un sistema que las castigaba por su género. La vida de las reinas estaba marcada por la precariedad. Incluso en la viudez no encontraban libertad. Muchas, como Catalina de Valois, eran obligadas a permanecer célibes o a aceptar nuevos matrimonios arreglados para mantener alianzas. Las que desafiaban estas normas, como Isabel de Angulema, viuda de Juan sin tierra en 1216, enfrentaban ostracismo o castigo. Isabel regresó a Francia y se casó con Hugo Desis de Lusignan, pero su decisión desató conflictos que dañaron su reputación y la de sus hijos. Las reinas no podían escapar del control, ni siquiera tras la muerte de sus esposos. El sistema también castigaba a las reinas por las acciones de sus hijos. Si un heredero varón resultaba ser un gobernante débil o rebelde, la madre era a menudo culpada. Margarita de Anjou, madre de Eduardo de Westminster, fue demonizada durante las Guerras de las Rosas por su papel en la defensa de los derechos de su hijo. Casada en 1445, Margarita soportó años de críticas por su origen francés y su incapacidad inicial para concebir. Cuando finalmente dio a luz, su hijo se convirtió en un símbolo de la lucha de los Lancaster, pero también en una fuente de peligro para ella. Cuando Eduardo fue asesinado en 1471, Margarita fue capturada y humillada, su vida reducida a un trofeo de guerra. La religión, aunque ofrecía un refugio emocional, también era una jaula.
Las reinas eran presionadas para ser modelos de virtud cristiana, pero cualquier desviación de esta imagen podía ser catastrófica. Ana de Dinamarca, esposa de Jacobo VI de Escocia en 1589, fue acusada de simpatías católicas en una corte protestante, lo que la aisló aún más. Su devoción era escrutada, y sus actos de caridad eran interpretados como intentos de ganar favor político, no como expresiones genuinas de fe. El impacto físico de los embarazos constantes era devastador. Muchas reinas morían jóvenes debido al agotamiento o a complicaciones médicas. Isabel de Hainaut, esposa de Felipe II de Francia, murió en 1190 a los 19 años tras un parto difícil. Su corta vida refleja el destino de muchas reinas, cuyos cuerpos eran explotados hasta el límite. Los médicos medievales, con sus tratamientos basados en supersticiones, a menudo agravaban estas tragedias, usando métodos como la aplicación de sanguijuelas o pociones venenosas que debilitaban aún más a las pacientes. Las reinas también enfrentaban el desafío de criar a sus hijos en un entorno hostil. Los herederos reales eran separados de sus madres a una edad temprana, criados por tutores que servían a los intereses del reino. Leonor de Aquitania, madre de Ricardo Corazón de León, tuvo poca influencia en la crianza de sus hijos, quienes fueron enviados a cortes lejanas para asegurar alianzas. Esta separación era otro golpe emocional, ya que las reinas perdían el vínculo con los hijos por los que habían arriesgado sus vidas. La falta de apoyo emocional era una constante. Las reinas no tenían amigas ni confidentes reales. Las damas de compañía eran a menudo espías de la corte. Esta soledad llevaba a muchas a escribir cartas desgarradoras a sus familias, pidiendo ayuda o simplemente expresando su desesperación. Las cartas de María de Borgoña, casada con Maximiliano de Austria, en 1477, revelan su lucha por adaptarse a una corte que la veía como una herramienta para consolidar el poder de los Habsburgo. Su muerte a los 25 años, tras un accidente de equitación, fue vista por algunos como una liberación de su sufrimiento. El legado de estas reinas es una historia de resistencia silenciosa. A pesar de las opresiones, algunas lograron dejar una marca. Leonor de Aquitania, tras años de prisión, ayudó a consolidar el poder de sus hijos, Ricardo y Juan. Blanca de Castilla aseguró el trono para Luis Númede. Pero estas victorias eran excepciones, logradas a un costo personal inmenso. La mayoría de las reinas vivían y morían en las sombras, recordadas solo por los herederos que produjeron, no por sus luchas o sacrificios. La próxima vez que veas un retrato de una reina medieval, con su corona y su manto, recuerda que detrás de esa imagen había una niña que enfrentó el terror de una noche de bodas pública, una joven que arriesgó su vida en cada parto, una mujer que vivió sin libertad ni voz. Su miedo no era solo por una noche, sino por una vida entera de sumisión. Su valentía, aunque invisible, merece ser reconocida. Y recuerda suscribirte, porque si no lo haces, estarás dejando que estas historias queden en la sombra. Gracias por buscar la verdad con nosotros.